Se quiere agradecer al Congreso Mexicano de Petróleo por haber permitido presentar este trabajo de una investigación de más de 5 años para la obtención de un disolvente molecular por catálisis iónica química para mejorar la calidad de la crudo de exportación. Y este trabajo fue presentado por Ramsés Alejandro Pedrazo y Ramón Cóndova Pérez, de la empresa REC. Este proceso que se acaba de terminar su investigación y tenemos una construcción de una planta de casi de 30 toneladas o de 200 barriles en Mérida, que es una planta industrial piloto en donde hicieron diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo. Esta planta lo que se logró es que se puedan tener, sobre todo, añadir cadenas de hidrógeno y sobre todo que se pueda adicionar hidrógeno a la estructura molecular de la materia prima que se mete en este proceso. Esto no se necesita una planta auxiliar de hidrógeno, sino simplemente por medio de la reacción que se realiza dentro de un reactor patentado en su momento dado durante este proceso y de la investigación que se realiza, nos ha ayudado a poder romper moléculas de estructuras pesadas y sobre todo cadenas muy largas, y esto nos ha ayudado a poder definir que podemos reducir la cantidad de energía necesitada, sobre todo en los sistemas de refinación, o mejorar la calidad de los crudos, o mejorar la viscosidad que se puede tener en la movilidad de ciertos hidrocarburos, como pueden ser crudos pesados o de otras corrientes que se necesitan hacer su movilidad. Pero una de las características principales que encontramos es que se puede incrementar el margen de refinación, se puede reducir la cantidad de toneladas de dióxido de carbono y sobre todo la energía necesaria para producir los petrolíferos en una refinería. Este es un proceso que podemos ver y lo principal de este proceso es el reactor que está bajo una patente, y lo que podemos ver es las corrientes que se tienen de agua, el catalizador y la materia prima que se hace es una emulsión, se mete al reactor y del reactor se saca el crudo mejorado por medio de un disolvente. Lo más importante es la reacción que se lleva a cabo dentro del proceso de esta planta, que hoy en día está patentada en Estados Unidos y en México. ¿Cómo inicia todo este proceso? Principalmente lo que hacemos es lo siguiente. El hidrógeno se añade a las cadenas de petróleo crudo en los petrolíferos u otro que contengan cadenas de carbón. Procede de la emulsión obtenida por la mezcla de materia prima catalizador, y esto, como hemos dicho, está patentado en Estados Unidos y México, y más el agua. Esto es una investigación realizada por medio de la empresa, y esto lo que nos ha ayudado por más de 5 años es hacer pruebas y error para poder obtener el mejor catalizador, y se adapta de acuerdo a la materia prima, y esto es una de las ventajas que se tiene, que se puede crear el propio catalizador en el laboratorio y dependerá de la materia prima y de las propiedades, sobre todo de los productos que se requieren. El concepto en sí en general es que se adiciona el catalizador, se adiciona una cantidad de agua por la materia prima que se va adicionando, se mete al reactor, el reactor se hace una pulverización en donde esto opera a presión atmosférica y a temperaturas entre los 400 y 550 grados centígrados. La estructura que entra de los hidrocarburos, como podemos ver en una cadena simple que estamos observando, la idea es romper las cadenas que se tienen de enlace para poder introducir el hidrógeno. Entonces, en la reacción que se lleva a cabo dentro del reactor, junto con el catalizador, el agua y la materia prima que entran mezclados previamente al reactor, lo que se hace es que se rompen las moléculas, se adiciona durante la reacción que se lleva a cabo durante este proceso, se hace la separación de las cadenas, y lo que hacemos es que tenemos unos gases, que estos son condensados, y estos a su vez son almacenados y se recuperan el producto de la materia prima. El rendimiento que tiene la planta está entre el 80 y el 85% de la recuperación de la materia que se mete en un inicio, de acuerdo a los balances que hemos realizado de diferentes prácticas y operaciones que se han hecho durante la planta que se encuentra en estos momentos en Mérida, una planta piloto industrial. Los procesos físicos y químicos que se llevan es una perólisis, catálisis, termoliasis y generación de hidrógeno, y las principales reacciones que se llevan dentro del reactor es un craqueo, saturación con hidrógeno, isomerización y ionización. Y el rendimiento, como decimos, de la planta está entre el 80 y el 85%. Esta es la fotografía de la planta que tenemos en su momento dado en Mérida, que es una capacidad de 30 toneladas, y la cual es una planta piloto de proceso industrial en donde se hacen los ajustes para poder hacer las investigaciones necesarias. Y esta inversión fue realizada por parte de la empresa REC. ¿Cómo nosotros tuvimos esto? Bueno, pues gracias al Congreso Mexicano y sobre todo a Pemex, que pudimos hacer una visita de evaluación tecnológica
Y esta visita tecnológica duró alrededor de 24 meses, en donde se hicieron ciertas pruebas con una materia prima que en su momento dado fue crudo de Altamira de exportación. ¿Qué es lo importante de esta prueba, de esta visita de esta visita de evaluación tecnológica realizada junto con Pemex? Es que pudimos observar los cambios que se tuvieron desde un punto de vista físicos y químicos, sobre todo del crudo de Altamira. Entre los resultados que pudimos obtener al introducir el crudo de Altamira, que estos fueron datos corroborados por parte del Instituto Mexicano del Petróleo, que contó como una tercería en donde certificó los resultados obtenidos. Los parámetros API resultados de la planta, teníamos un crudo de Altamira fuera de 13.50 y el resultado es que lo incrementamos entre 21 hasta 25 grados, hasta 25 grados API. Los parámetros de la densidad de 0.9695 crudo de Altamira pasó a 0.9023. La viscosidad de 506 pasó hasta 10 y los parámetros de azufre de 4.8 pasó a 1.43. Como podemos ver nosotros los datos obtenidos del análisis del IMP, hay unos cambios de las propiedades físicas y químicas. Entonces, lo que se observa en el crudo de Altamira, la cual contribuyó a mejorar el tipo de hidrocarburo con su estructura pesada. Entonces, aquí una de las cosas importantes que también pudimos hacer es que hicimos pruebas de azares recortados con el Instituto Mexicano del Petróleo y donde observamos que hubo un aumento de destilados y en las simulaciones de refinación que pudimos hacer, pudimos obtener una mayor cantidad de productos de salida en el dado caso que se metieran en una refinería. Entonces, con toda esta información, lo que hicimos con el Instituto Mexicano del Petróleo de Altamira, como ustedes pueden ver, la densidad de 14.45 pasó a 25.32. La cantidad de azufre de 4.8 a 1.4 y el rendimiento de destilados a 538 grados centígrados en volumen pasó de 50 hasta 88.20. Como ustedes pueden ver aquí en la información, este es el soporte de lo que hicimos de parte del Instituto Mexicano del Petróleo, de las diferentes muestras que hicimos. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Ustedes pueden ver aquí en el video, que pueden ustedes observar, este es el crudo como se introdujo en su momento dado cuando se hicieron las pruebas de visita tecnológicas, y estas son más o menos las calidades de los crudos que se están metiendo en la refinería. Son crudos pesados. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos la salida de estos crudos? Como ustedes pueden ver, de un crudo pesado que se tenía, sale, y esto está abierto a un mínimo, y es así como sale el crudo en su momento dado, que este fue el de Altamira, pasando de 14.45 a 25.32 grados. Y sobre todo lo más importante es que se obtuvo una mayor cantidad de destilados. Durante la evaluación lo que hicimos es si se podía utilizar para mejorar sobre todo la rentabilidad, si yo ese crudo de exportación lo mejoro y lo vendo, de acuerdo a la fórmula de Secretaría de Hacienda de Crédito Público y el costo que se tenía por barril de 32.73, no es viable. Para la parte de la rentabilidad, en el dado caso que se pueda hacer el cálculo de precio de exportación, tampoco era viable, pero lo que hicimos cuando vimos la parte de la rentabilidad de la refinería, esto fue algo muy sustancial, al incrementar la cantidad de petrolíferos del 50% hasta más del 80%, se obtuvo una mayor rentabilidad, sobre todo en la parte del margen de refinación. ¿Qué hicimos para evaluar la refinería? En lo que hicimos es de acuerdo a lo que hace el Instituto Mexicano del Petróleo, de acuerdo a una destilación primaria, considerando un vacío, hidrodesulfuradoras, plantas de formación y fraccionamiento de tipo FCC, pues hicimos ciertos cálculos para determinar cuánto era la energía que se necesitaba, cuánto era la reducción de toneladas de dióxido de carbono que podían reducirse y cuáles eran los beneficios que se podían obtener desde un punto de vista de obtención de petrolíferos. Cuando hicimos esto y al hacer el corte de la parte de Altamira, hicimos de crudo Altamira con datos del IMP, salían 50.14 de volumen de destilados que se obtenían. Cuando hicimos una mezcla 70-30 subió a 61.90, pero cuando hacemos el tratamiento del crudo Altamira en su totalidad sube en 88.20. Esto lo podemos observar en las curvas de destilación, en donde vemos que el disolvente tiene una mayor cantidad, sobre todo en porcentaje de volúmenes recuperados a las temperaturas diferentes que se observan de acuerdo a las curvas de azaire recortado que se pudieron realizar. Y esto fue el soporte de lo que se tuvo de las curvas de lo que se tuvo de las curvas de refinación. Estas son las curvas que nosotros tuvimos y cuando hicimos el cálculo de cuánto cantidad de productos en base al cálculo que hace MP, si metiéramos un crudo, considerando lo que vimos anteriormente, una torre de destilación, la hidrosulfuradora, torre de salvación y las fraccionadoras, nos indicaría que el crudo de Altamira, al meter 100 barriles o 100 barriles de crudo, se obtendrían 19.59 barriles de gasolina,
4.06 de diésel. Pero cuando metemos el disolvente, la gasolina pasa de 19.59 a 33.07. El diésel es menor la cantidad, pero vemos que hay una mayor resolución, sobre todo de asfalto, de 49.72 a 11.66, y aceite cíclico ligero hasta 14.55, y una mayor cantidad de gas licuado de petróleo. Entonces, lo que podemos ver que la rentabilidad de este disolvente, que si se metiera en una refinería pudiera ayudar. Uno de los procesos que pudiera ayudar en esto es meter este proceso antes de las plantas de refinación y con eso mejorar la calidad de crudo que pudiera ser utilizado, por ejemplo, en Tampico, Madero, en las refinerías que están en Tampico, Madero, o en la refinería Minatitlán, que están metiendo crudos pesados que pudieran ayudar sobre todo a incrementar y con esto disminuir la cantidad de energía que se necesita para poder romper las moléculas y poder disminuir la cantidad de hidrógeno que se necesita al ya estar estas cantidades de hidrógeno necesarios ya adicionados dentro del disolvente. Con esto lo que vimos es cuántas toneladas de dióxido de carbono se podían emitir si metiéramos a proceso 100.000 barriles de crudo Altamira en una refinería, y lo que vimos y lo que se obtuvo es que se tenían alrededor de un API de 14, 25 y de 18 de la mezcla que hicimos 70-30. Observamos que en la parte de la refinería, si metiéramos 100 barriles de crudo de tipo Altamira, se estarían produciendo 87 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada 1.000 barriles, y en cambio el disolvente se iría a 38.92 y la mezcla 70 de 67.82. Esto significa que estaríamos disminuyendo y cumpliríamos con lo del COP28 para poder reducir las toneladas de dióxido de carbono, y hoy es muy importante, sobre todo en las plantas de refinación, en un sentido pragmático para poder reducir los contaminantes que se puedan emanar de este tipo de procesos. Este tipo de plantas que se hizo la investigación, lo más importante es que se puede acondicionar el crudo de una refinería y con esto poder reducir la cantidad de energía en la torre de destilación, sobre todo en la cantidad de energía en torre de destilación, en la parte de las fraccionadoras, tener una menor cantidad de utilización de las hidrodesulfuradoras al bajar la cantidad de azufre de entrada, y con esto tendríamos una mayor recuperación de toneladas de azufre y una menor cantidad de emisiones de dióxido de carbono, como ha sucedido en el estado de Cadereyta. Y esto podría ayudar no solo desde el punto de vista de ahorro de energía, sino desde el punto de vista de una mejor calidad de aire. Este proceso es muy importante que se pudiera utilizar y se pudiera implementar hoy que ya tenemos una planta en proceso de 200 barriles y la cual ha concluido que sí es factible de acuerdo a la visita tecnológica realizada por parte de Pemex y con los resultados obtenidos del laboratorio y por parte de la tercería realizada por parte del INMEPEP. Las conclusiones: el disolvente de crudo Altamira que se puso es muy bueno para los procesos de refinación y permite modelar diversas mezclas de mejor calidad del crudo. La aplicación puede ayudar a la movilidad de ductos, reducir la presencia de asfaltos, de precipitaciones mayores en tanques de almacenamiento o durante el transporte, lo que a su vez ahorra costos y procesos de recuperación. Es decir, si tenemos un crudo previo o tratado, va a disminuir muchos problemas de entradas de los crudos a las refinerías y sobre todo los almacenamientos que se tienen que llevar a cabo. Entonces, hoy lo que vimos es que pudo aumentar los grados API, el decremento de la viscosidad y la reducción del porcentaje de azufre que pudimos ver en los datos y en los resultados del Instituto Mexicano de Petróleo. El procedimiento se ajusta a los criterios de transición energética del COP28. Este es un proceso de investigación de más de 5 años y lo que hemos repetido constantemente en esta presentación, reducimos las toneladas de dióxido de carbono. Y la investigación, un proceso realizado, dado como resultado, podría ser parte del cambio hacia el planeta. Esto no solo se ha aplicado solo al crudo de Altamira, sino a nivel laboratorio se ha hecho en diferentes mezclas de crudo, en donde hemos visto una mejora, como ustedes pueden observar en la tabla, en diferentes crudos como lo de Ayatzil, Texiquepe, el crudo Maya y todo lo que está llevándose hoy a cabo. Hemos de recordar, y con esto concluimos, que la utilización de combustibles en México, de acuerdo a la Secretaría de Energía, va a seguir aumentando. Lo importante es que este proceso que acabamos de terminar la investigación puede ayudar principalmente a tener una mejor calidad de crudos en las refinerías, a reducir la cantidad de energía necesaria que se puede necesitar en las refinerías y sobre todo la reducción de toneladas de dióxido de carbono. Y lo más importante es que reduciríamos los mantenimientos en las refinerías a meter una calidad de crudo mucho mejor que ayude a las refinerías a tener una menor cantidad de problemas y con esto podríamos incrementar la eficiencia. Gracias al Congreso Mexicano de Petróleo por permitirnos hacer esta presentación en dicho evento.